Matar a los periodistas en México se ha convertido en todo un deporte que además sale gratis cuando el poder que debería perseguir a los culpables es quien en la mayoría de los casos mueve las cuerdas de esos asesinatos, por acción o por inacción. Bien porque es ese mismo poder, los políticos, quienes tratan de impedir que se sepa la verdad de sus actos, por la corrupción e impunidad que permite a muchos de esos poderosos poner incluso la maquinaria del Estado a su servicio para impulsar vendetas personales o ajustes de cuentas, o porque cuentan con remuneraciones extra por la protección de los delincuentes, o simplemente porque les interesa más tener una prensa calladita y muy mansa. Así, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas, donde su vida literalmente no vale nada. En un país corroído por la corrupción, bajo la influencia de los carteles y narcotraficantes, y donde además, desde la propia Presidencia de la República y en su comparecencia diaria con los medios, Andrés Manuel López Obrador es el primero en tratar de intimidarlos. De nada sirve después tener la desfachatez de decir que su gobierno no mata periodistas. Hombre, claro, pero cuando lo cierto es que no hace absolutamente nada para impedirlo. El 99% de los casos se salda sin un detenido o sin una sentencia, y en ocasiones con cuestionables autores materiales, pero nunca con los autores intelectuales de los crímenes. La matanza de periodistas, los exilios forzosos y la autocensura se han convertido en una sangrienta regla de su mandato que ha acabado con la vida de 11 compañeros en lo que va solo de este año. Esta mañana, y mientras en la conocida Plaza del Ángel se celebraba una protesta masiva contra el brutal asesinato de Luis Enrique Ramírez hace tan solo unos días en Culiacán, otras dos periodistas, Yesenia Molinedo, directora de la agencia informativa El Veraz, y Joana García, su camarógrafa, de apenas 24 años, eran asesinadas cobardemente a balazos en Veracruz. Habían recibido amenazas, pero denunciarlo como en los casos anteriores y hasta en cadena nacional como hizo Lourdes Maldonado, pidiendo auxilio a ese mismo presidente que se viste de mesías y de defensor de los más vulnerables, pero no es más que otro tirano disfrazado de demócrata, pues una vez más no fueron escuchados. El triste final lo saben todos ustedes. Hoy con la presencia de dos periodistas mexicanos que se mueven en ese entorno de peligro, corrupción e impunidad, el espejo se suma a quienes piensan que no se mata la verdad asesinando periodistas, ni persiguiendo inocentes por vendetas personales. Comenzamos. Bueno, dos entornos diferentes, pero dos periodistas que han sufrido el acoso de este sistema, que siguen en alguna forma sufriéndolo, uno de forma directa, otro de forma indirecta. Martín Dávila es periodista, lo conocí cuando fui a la inauguración de la primera agencia de prensa dominicana. Él estaba dando también una conferencia allá precisamente sobre la libertad de prensa y el asesinato de periodistas y la intimidación de periodistas en México. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marian? Muy buena tarde, buenas noches, y también buenas noches a todo el auditorio allá en Miami, desde Veracruz. Un saludo y gracias a ti y a tu equipo por abrirnos la voz también en este programa con este tema también tan importante y delicado que atravesamos acá en México. Y tenemos también a un periodista, compañero mío por algunos años, obviamente una persona que conoce muy bien la realidad de México, no solo como periodista, sino porque le ha tocado vivir esa desgracia, esa corrupción, esa impunidad en carne propia. El 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de México, por unanimidad de sus 11 ministros, dejó en libertad a Alejandra Cuevas Morán. Es su madre. Ella estuvo recluida 528 días en la cárcel por una denuncia falsa que hizo precisamente quien más tenía que defender las leyes, el fiscal general, el señor Hertz, el señor Alejandro Hertz Manero. Él, por una vendetta personal, la quiso meter presa, lo hizo, y ha pasado 528 días en la cárcel. Hoy están con nosotros, nos acompañan. Muchas gracias también por su asistencia. Encantados, Marian, muy buenas noches. Alejandra, de verdad la felicidad me embarga porque el trabajo, y ahora lo vamos a ver durante el programa que realizó tu hijo para luchar como David contra Goliat, fue enorme, pero ha logrado que se impusiera la verdad, que se impusiera la justicia en un país donde desgraciadamente no hay tanta verdad y desde luego no existe la justicia. Así es, una gran lucha, pero mira, todas las cosas que se hacen con el alma y con el corazón dan frutos, porque estoy aquí después de casi año y medio.
Bueno, vamos a comenzar con el asesinato de estas dos periodistas en el día de hoy. Vamos a comenzar con Martín Dávila. Yo decía al comienzo que el grave problema que tiene todo esto no es solamente que se apriete un gatillo contra un periodista, sino que el propio poder no haga absolutamente nada por llegar hasta las últimas consecuencias. Y esto es una constante, se ha convertido en una regla, Martín. Así es, Marian, como tú lo dices y hay que comentarlo también, las cifras no mienten, los datos duros ahí están y actualmente este nivel de impunidad en los crímenes en contra de periodistas en México es lo que revela la falta de acción por parte del Estado y desde luego también esta vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de los medios de comunicación. Hablamos de que prácticamente 9 de cada 10 asesinatos contra periodistas siguen sin esclarecerse, los autores intelectuales siguen libres por las calles también, estas mentes maquiavélicas, como ya lo platicábamos, pues están todavía al amparo de la ley. Y esto es inaceptable en un país que se ha convertido hoy por hoy en el más inseguro, el más violento para ejercer el periodismo. Y es un discurso también el que se manda desde la presidencia de la República muy ajeno a la realidad. Es decir, este discurso en el que se enaltece el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, la garantía a la libertad de expresión, pues queda simplemente en palabras cuando en la realidad, en la calle, en el día a día, lo que se vive es esto. Ayer, por ejemplo, este asesinato de dos compañeras reporteras ocurrido al sur de la entidad veracruzana y bueno, apenas hace una semana también hablando del compañero colega de Culiacán, ya son 12 crímenes en lo que va de este 2022. De acuerdo con el artículo 19 del 2000 a la fecha suman ya 145 asesinatos de periodistas. Es una cifra, Marian, que debería escandalizar a toda la sociedad. Es decir, la muerte de un solo periodista debería también paralizar muchos sectores y desde luego esto porque estamos hablando de un atentado contra la libertad de expresión que finalmente es la base de cualquier democracia y que hoy en México pues está bastante señalada y desde luego también en un riesgo muy fuerte. Vamos a escuchar, si te parece, Martín, al hermano de la periodista asesinada. Después seguimos conversando. Que se aboque a las investigaciones, que por ningún motivo busque sembrar falsas pruebas de drogas o de armas que dicen los policías que se le encontró a Yesenia, que hagan una exhaustiva investigación de los hechos, que den con los responsables, autores materiales e intelectuales, porque estos sicarios, alguien les pagó, alguien les ordenó que mataran a Yesenia y a Johanna. Este crimen que lastima terriblemente a mi familia, al señor gobernador, al señor presidente, al nombre de la Asociación de Periodistas Independientes del Club de Periodistas de México, Delegación Cozoleacaque, le pedimos con energía, con transparencia y con respeto que se aboquen a las investigaciones, que den con los responsables. Pues le tengo una mala noticia, y es que al señor gobernador y al señor presidente les importa literalmente un rábano, porque además en un lugar como Culiacán, en Sinaloa, donde los carteles están haciendo a sus anchas lo que quieren, comprando conciencias, es muy difícil que obviamente uno de estos crímenes quede impunes. Es más, estábamos comentando, Martín, incluso, y también Alonso, porque tú también lo has cubierto en más ocasiones y ahora vamos a entrar directamente también con el tema de tu madre, pero en el caso, por ejemplo, del propio presidente de la República, hemos visto como periodistas, Lourdes Maldonado fue directamente a pedirle auxilio, le estaban desde un estamento de gobierno amenazando y al día siguiente apareció asesinada. Así es, en 2019, recordemos, está documentado durante esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Lourdes Maldonado toma la palabra, pide al Estado también esta protección que le garanticen las condiciones para seguir ejerciendo su profesión de periodista. ¿Y cuál fue el resultado? 2 años más tarde, en este 2022, ella fue asesinada a las afueras de su casa. Es realmente un panorama bastante preocupante, Marian. Te comento y te comparto que actualmente Veracruz, que es el estado que encabeza estos crímenes de periodistas a nivel nacional, es una zozobra con la que se vive y con la que se ejerce la profesión y desde luego es como estar en esta contra la
las trincheras, entre esta convicción que tenemos los periodistas por salir a las calles, por contar las verdades, por contar lo que está ocurriendo y darle voz a estas personas que son vulneradas en sus derechos humanos, y luego también, por otra parte, tener esta amenaza de todo el poder del Estado, y también, como tú lo decías, este discurso de que desde el gobierno también se combate a los grupos delictivos, pues en la realidad se derrumba cuando vemos que estos hechos continúan pasando y que también quedan en la impunidad. Hay quienes advierten incluso que los cárteles de la droga actualmente se han convertido en el brazo armado de un Estado que no duda en señalar, en poner el dedo a periodistas que resultan incómodos para sus intereses, y desde luego el resultado lo conocemos, y es callarlos, y callarlos a través de las balas, y esto es insostenible a nivel nacional, y desde luego ahora justamente se da el debate en la prensa mexicana de llamar a esa solidaridad y de unir fuerzas, cerrar filas para que esto termine y que también se combata de fondo la impunidad de estos crímenes. Bueno, yo lo único en que difiero en lo que estás diciendo es que los carteles del narcotráfico no se han convertido solamente en el brazo armado del gobierno. Yo creo que el gobierno se ha convertido en los siervos de los carteles del narcotráfico. Bueno, pues nada de esto sería posible si no ahondáramos un poco en la corrupción y en la impunidad que han tomado muchos estamentos del poder en México. Yo les contaba que el día 28 de marzo la Suprema Corte de Justicia de México, y por unanimidad de sus 11 ministros, dejó en libertad a Alejandra Cuevas Morán, que estuvo recluida 528 días en la cárcel por una denuncia falsa de homicidio, nada menos que por parte del fiscal general de la República de México, por el señor Alejandro Gertz Manero. Durante mucho tiempo los estuvo torturando como familia, estuvo creando pruebas falsas, y ahora que por fin la Corte Suprema de Justicia la pone en libertad, ahora resulta que está buscando ver cómo mueve esa maquinaria para abrir carpetas contra Alonso Castillo, contra su hijo y el resto de la familia. Alonso, cuéntanos un poquito sobre el caso de tu madre, sobre todo esta victoria que ha llegado hasta el Washington Post, New York Times, etcétera. ¿Qué no has movido? Así es, Mariana, ha sido una batalla sin precedentes, incesante, junto a mis hermanos, porque nos enfrentamos al hombre más poderoso del país. La gente diría, bueno, el presidente de México. No, el hombre más poderoso de México es Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que exterminó el Estado de Derecho y logró que policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, todos violaran la ley para que dejaran a mi madre encarcelada de por vida en prisión. Ese era el objetivo del fiscal general de la República, en donde fue realmente para mí, como mexicano, como periodista, muy doloroso vivir en carne propia no solo la impunidad, sino constatar que las leyes, que los códigos son conceptos en México, y cada día vemos cómo esto se desarrolla y se intensifica más. Le estaban dando los datos de los periodistas asesinados, en donde el chiste es: vamos a coartar la libertad de expresión. Ajá. El fiscal general de la República, con la mano en la cintura, controla todo un país, y realmente fue un proceso judicial largo, muy complicado, pero al final comprobamos lo que hemos dicho desde hace 7 años, Marian, que inició esta persecución en contra de mi familia, que esta era una fabricación del fiscal general de la República, al punto de que fue una invención. Es decir, el delito que se le imputó a mi mamá ni siquiera existe en el Código Penal. ¡Qué horror! Pero esto sucede en países como México, como Venezuela, como Nicaragua y como otras latitudes en las cuales ya se ha convertido en norma el que el derecho desaparezca, en donde todo sea una farsa, y a mí no me la van a contar porque yo lo viví. Y la única razón por la que mi madre está hoy aquí a mi lado ha sido porque la sociedad civil se unió, porque se dieron una serie de factores políticos, sociales, y una lucha de mis hermanos y mía constante para dejar claro que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es un extorsionador que fabrica delitos, que exige confesiones de delitos fabricados. Me la exigió a mí siendo ciudadano estadounidense, estando en suelo de este país, me pidió que me incriminara con un delito fabricado. Esa es la persona, Mariana, a cargo de procurar.
Y ahora estábamos escuchando incluso a Martín, también como a Ramiro, al hermano de la periodista asesinada, ver cómo incluso fabrican pruebas. Es decir, yo les cuento, porque ha pasado incluso recientemente con otro doctor también, que había algo de por medio, y entraron en su casa y mientras le hacen una entrevista en el piso de arriba, le siembran pruebas en la parte de abajo, o droga, o pistolas, y de repente la persona a lo mejor no sabe ni siquiera utilizar un tirachinas, y ni fuma, pero ahí ha aparecido de todo. Alejandra, yo quisiera preguntarte, ¿perdiste la esperanza en algún momento ante tanta impunidad y tanta corrupción? Pues mira, te mentiría si siempre pensé que iban a lograr mis hijos sacarme. Sí te mentiría porque las cosas se empezaron a complicar. Yo desde que llegué, yo siempre argumenté, yo no necesito que me ayuden. Yo lo único que quiero es que lean mi expediente. Yo sabía que con mi expediente no había manera de que me culpara de nada. Pero conforme fueron presentándose las pruebas y conforme se fue desarrollando el caso, se fue complicando. Entonces, a la hora que yo ya vi en la situación en la que estaban mis hijos y contra quién se estaban poniendo en contra, sí llegué a dudar. Dije, no voy a salir nunca de aquí hasta que esta persona deje la fiscalía, o bien que se muera. Pero pues realmente la muerte no puede saber cuándo va a llegar y yo no estaba dispuesta a quedarme por un delito que, como dice Alonso, ni siquiera existe. No, nada más no lo cometí, no existe. Entonces, sí hubo momentos en que decía yo, es que, ¿qué voy a hacer? Se está complicando. Pero nuevamente, siempre he pensado que la cabeza rige tus emociones. Y si tú te dejas vencer por tus emociones y empiezas por la parte negativa, ya te molaste. Entonces, cada que tenía yo la duda de que algo iba a pasar, luego pensaba en momentos agradables y decía, yo voy a salir de aquí, mis hijos me van a sacar. Y así fue. Y por eso estoy aquí, después de casi año y medio, estando cuerda. Porque yo le decía a mis hijos, voy a salir, ustedes me van a sacar, algo va a pasar, esto no puede ser esta injusticia. Pero sin embargo, pues siempre te queda la duda de si se va a lograr o no. Entonces, pues la cosa es que no perder la esperanza y siempre decir, no me van a vencer el espíritu y no me lo vencieron. Y salí cuerda, que eso es lo más importante. Dios santo, y además de una situación tan sumamente dura y tan sumamente injusta, Alejandra, y eso que ustedes además son una familia maravillosa en México, son una familia ejemplar en México y tienen un nivel cultural y tienen una posición que en el caso de familias que ni siquiera lo tienen, se comen la cárcel de por vida simplemente porque uno de esos personajes poderosos que se le ha puesto en la nariz que yo tengo algo en contra tuya y yo voy a ocupar mi puesto de ser el fiscal general de la República para hacerte pagar con los instrumentos que deberían protegerte. Ahora, Alonso, en el caso, por ejemplo, tuyo, yo sé que tú llegaste en esta lucha increíble, interminable, a hablar desde el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aquí en los Estados Unidos, congresistas cubanoamericanos, por tu condición también de estadounidense, pero en México llegaste a perseguir a Andrés Manuel López Obrador en tu calidad también de periodista y tus hermanos también. Y llama la atención que un déspota disfrazado de demócrata, que en estos momentos está en Cuba, el gran Mesías, que se presentó como el defensor de los pobres y de los desprotegidos y que ahora está abogando por una revolución que tiene gente en la cárcel, fuera capaz de darte carpetazo y no hacer absolutamente nada. No hizo absolutamente nada, como bien dices, literalmente lo perseguimos. Fue cuando se dio un informe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente caminaba de Palacio Nacional hacia la Suprema Corte de Justicia, yo traía un megáfono y le expresé lo que te acabo de decir de lo que es un fiscal, que es un mafioso a cargo del gobierno. El presidente de México me señaló diciéndome, te estoy viendo, te estoy escuchando, y me mandó a gente de la presidencia. Nunca se comunicaron conmigo, nunca hubo un contacto por parte de la presidencia. Luego fuimos a buscar al ministro de la Corte y así fuimos paso a paso, sin dejarnos. Pero como tú dices, nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve una ventaja, que soy periodista y pude de alguna manera decir, oigan, esto no puede ser y tenemos que salir a los medios. Pero ¿cuántas personas tienen esa posibilidad? El 99% de las personas en la cárcel con mi madre, Marianne, viven en
círculo perpetuo de miseria en donde no tienen otra opción más que morir en la cárcel, porque las familias las abandonan, porque no tienen abogados y a la sociedad por lo general no les importa. Entonces realmente ha sido un abrir de ojos no solo de la podredumbre absoluta del sistema penitenciario y judicial en México, sino ver lo que está ocurriendo, en donde hemos normalizado ya la mentira, en donde, como dice, se sientan con dictadores, en donde hoy en día es como si México se empezara a alejar del mundo, como si se empezara a aislar con ese club de Toby, esos personajes que nadie quiere ver porque son violadores de derechos humanos.